testigos. El vuelo 14 de FedEx se aproximaba al aeropuerto internacional de Newark. Cuidado, viento superficial a 10 km por hora a 250 grados. El Boeing MD-11 es una versión alargada del DC-10, ideal para transportar carga. El vuelo 14 estaba a pocos segundos de la pista de Newark en lo que sería un aterrizaje que tendría importantes repercusiones durante muchos años. 15, 12... Cuando estaban a 15 metros del suelo, todo era absolutamente normal. 6... Pero el avión empezó a caer demasiado deprisa. Golpeó la pista con mucha fuerza y rebotó. La catástrofe se produjo cuando el ala derecha chocó contra el suelo. Sorprendentemente, nadie falleció. Nos sentimos eufóricos cuando nos enteramos de que la gente a bordo había sufrido heridas de muy poca importancia. Un violento accidente en uno de los aeropuertos más transitados de Estados Unidos podría haber desencadenado una tragedia mortal. Había que llevar a cabo una investigación a fondo. El investigador de la NTSB, Robert Benson, lideró el equipo. Una característica del diseño del MD-11 atrajo inmediatamente su atención. Para ahorrar combustible, los ingenieros le dieron al avión una cola sorprendentemente pequeña para disminuir la resistencia aerodinámica. Durante la investigación nos dimos cuenta de que el MD-11 tenía una serie de características de diseño, por así decirlo, que dificultaban en cierto modo su aterrizaje. La pequeña superficie de cola hacía que el MD-11 tendiera a elevarse. La solución era volar a más velocidad para aumentar el flujo de aire sobre la cola. El MD-11 aterriza más rápido que cualquier avión de línea del mundo. Para elevar la cola y bajar el morro del avión, este debe volar a más de 280 km por hora. Solo los reactores caza aterrizan a más velocidad. En las aproximaciones a tanta velocidad todo pasa muy rápido, por lo que un buen tiempo de reacción y unos buenos reflejos son muy importantes. Finalmente, Benson concluyó que el violento impacto en Newark había sido culpa del piloto. Las alas se movieron más de lo que deberían y el avión rebotó la primera vez que tocó el suelo. Los pilotos bajaron el morro del avión, haciendo aún peor el segundo impacto. El segundo impacto contra el suelo fue muy violento y destrozó parte del tren de aterrizaje. Fue una combinación muy rápida de pequeños errores que acabó derivando en un accidente. En su informe final sobre el accidente en Newark, Benson pidió más formación para los pilotos. El resultado, una técnica mejorada para recuperar la posición tras rebotar en un aterrizaje. Los pilotos de los MD-11 aprendieron a usar el acelerador para volver a colocar el avión en pista con suavidad. Hay que aumentar un poco la potencia para mantener una buena altitud de aterrizaje y después dejar que el avión baje hacia la pista con suavidad. La industria aeronáutica pasó página tras el accidente en Newark, pensando que ya habían aprendido una importante lección. Casi 12 años después, Nippon Cargo 37, pista 34 izquierda, lista para el despegue. El MD-11 seguía siendo un modelo muy habitual para transportar carga. FedEx confiaba en este avión a la hora de volar cargamentos de millones de toneladas desde y hacia núcleos cruciales como el aeropuerto de Narita en Tokio, uno de los más transitados del mundo. Volar cargamento pasó de verse como el escalafón más bajo de la aviación profesional, por así decirlo, a estar en lo más alto, porque era seguro, estaba bien y se pagaba lo mismo. Además, otra ventaja es que, aunque siempre intentamos ser lo más eficaces posible, la carga no suele quejarse por nada. Torre de Narita, FedEx 80, 20 kilómetros para la 34 izquierda. Kevin Mosley, de 54 años, era el comandante del vuelo 80 de FedEx. Su copiloto era Anthony Pino, de 49. Los dos veteranos pilotos eran los segundos en cola para aterrizar en Narita. FedEx 80 Torre, continúe aproximación por pista 34 izquierda. FedEx 80, recibido.
En los últimos aproximadamente 300 kilómetros antes de aterrizar, los pilotos empiezan a pensar en las condiciones climáticas y en revisar el tiempo, y comienzan a prestar atención al resto de los aviones. Tras un vuelo nocturno desde Guangzhou, China, los pilotos estaban a menos de 10 minutos de tocar tierra en la principal pista de aterrizaje de Narita. Ese día era el copiloto Pino el que volaba el avión mientras el comandante monitorizaba los instrumentos. Comprobémoslo todo antes de aterrizar. Perfecto. Luces de aterrizaje encendidas. FedEx 80, vientos superficiales a 50 kilómetros por hora. A 7 minutos del aterrizaje, el controlador les informó de las condiciones de viento en pista. Vale, recibido. Los pilotos estaban en mitad de la aproximación, un periodo crítico en cualquier vuelo. Los pilotos deben realizar docenas de pasos hasta reducir la altitud y disminuir la velocidad aerodinámica en casi 600 kilómetros por hora antes de tocar tierra. Es un momento de mucha actividad en la cabina de mando. A los pilotos se les pasa 1 trillón de cosas por la cabeza. No paran de mirar a todos lados para asegurarse de que el aterrizaje se está produciendo correctamente. En ese vuelo, los pilotos tuvieron que enfrentarse a un reto adicional: el fuerte viento. ¿Qué hacemos con la velocidad de aterrizaje? Vamos a añadirle 18 hasta los 300 kilómetros por hora. Tenían que volar más deprisa que de costumbre para combatir las ráfagas de viento. Cuando hay ráfagas tienes que tener en cuenta que eso afecta y cambia las características de elevación del avión, así como su velocidad. Tren de aterrizaje. Bajando tren. 4 en verde. 150. Vaya. Despejado para aterrizar en la 34 izquierda. Estable. Si estás al mando de un avión en un día con mucho viento, tienes que emplearte a fondo. El aparato caía 4 metros cada segundo. 15, 12, 9, Se iba a estrellar en menos de 5 segundos. 6. De repente, el MD-11 estaba boca abajo y envuelto en llamas. Accidente en la 34 izquierda. Hay fuego. Los bomberos corrieron hacia la pista donde una enorme bola de fuego envolvía la cabina de mando del vuelo 80 de FedEx. Era el mayor desastre aéreo del aeropuerto de Tokio en toda su historia. Los controladores aéreos tuvieron que redirigir y alejar a los siguientes vuelos de los restos aún en llamas. Los bomberos tardaron casi media hora en apagar el incendio de la cabina de mando. Cuando los equipos de rescate consiguieron entrar, para los pilotos ya era demasiado tarde. 2 personas habían fallecido y otro MD-11 yacía en llamas a un lado de una pista. Lo primero que vi al llegar al lugar del accidente fue que los restos del avión estaban diseminados en una zona bastante amplia. Era el primer accidente mortal del aeropuerto de Narita en sus 31 años de historia. Masaru Chiba, de la Junta de Seguridad en el Transporte de Japón, se hizo cargo de la investigación. Cuando vimos el lugar del accidente, más de la mitad del avión se había quemado por completo. Al principio me sentí un poco perdido, no sabía por dónde empezar la investigación. El mundo de la aeronáutica necesitaba saber por qué el aterrizaje de ese MD-11 había acabado en tragedia. ¿Se habrían olvidado las lecciones aprendidas en Newark? ¿O se trataba de un problema completamente diferente? 2 personas habían fallecido y los restos de un avión de carga seguían humeando en el aeropuerto de Narita. Los investigadores examinaron la pista en busca de pruebas que pudieran explicar por qué el aterrizaje acabó tan mal. Intenté averiguar dónde había impactado el avión por primera vez. Los neumáticos habían dejado huellas muy claras. El punto de impacto inicial con el suelo era aquel en el que las huellas de los neumáticos eran más claras.
Mirad todo este caucho. Aquí impactó la primera vez. Las marcas mostraron el punto del primer impacto contra la pista. El segundo contacto se produjo con la parte delantera del tren de aterrizaje. Encontramos piezas de la rueda delantera cerca de la zona de impacto. También revelaron que el avión chocó contra la pista más de una vez. Aquí es donde cayó al final. Parece que fue un impacto muy violento. La tercera zona en la que el avión impactó contra el suelo tenía mucho combustible derramado y una gran parte de los restos del avión. Por eso concluimos que había 3 zonas de contacto en las que el aparato había chocado contra la pista. Enseguida hubo buenas noticias para la investigación. Aunque es extremadamente raro que un accidente aéreo se grabe en vídeo, eso es lo que sucedió en este caso. Una cámara de vigilancia del aeropuerto confirmó la teoría de Chiba acerca del violento aterrizaje. El vuelo 80 rebotó 2 veces antes de darse la vuelta y acabar a un lado de la pista envuelto en llamas. También vi las imágenes de las cámaras de vigilancia. Estaba convencido de que el avión tocó tierra 3 veces. Nunca había visto un accidente tan terrible. Las similitudes entre este accidente y el del vuelo 14 en Newark eran muy inquietantes. La presión que soportaban los investigadores para averiguar exactamente quién o qué había causado el desastre esta vez era enorme. Habían pasado 10 años desde el último accidente de un MD-11. Cuando ocurrió lo de Narita, estaba claro que el problema con este tipo de aviones no se había resuelto. Los investigadores entrevistaron a los controladores de la torre de control para saber más de los momentos previos al accidente. Descubrieron que los pilotos que habían aterrizado antes que el vuelo 80 habían informado de unas turbulentas condiciones al aproximarse a la pista. Torre de Narita, estad alerta. Hemos dado con una cizalladura al final debajo de los 60. El accidente se produjo justo después de que pasara un frente frío. Había mucho viento. El piloto del vuelo anterior informó de que habían experimentado lo que se conoce como cizalladura durante su trayecto. Cizalladura es el término que emplean los pilotos para describir los vientos que cambian peligrosamente. Son vientos que cambian muy rápidamente de dirección o velocidad y pueden afectar a las características de vuelo del avión. Una fuerte cizalladura puede empujar un avión violentamente hacia arriba o hacia abajo, haciendo que pierda altura. Y eso cerca de una pista puede resultar fatal. En 1985, el vuelo 191 de Delta Airlines golpeó una cizalladura mientras aterrizaba en el aeropuerto de Dallas-Fort Worth. 137 personas fallecieron por el impacto. Tras ese accidente, los aeropuertos instalaron un radar Doppler que detecta cizalladuras en las pistas y avisa a los pilotos cuando el aterrizaje puede ser peligroso. Los controladores en Narita confiaron en esa tecnología mientras el vuelo 80 de FedEx se aproximaba a la pista. Pista 34 izquierda, cizalladura al final. Va a ser un aterrizaje movidito. Vamos a por él. El controlador informó a los investigadores de que avisó a los pilotos de FedEx que estuvieran alerta ante cizalladuras. Lo que los investigadores necesitaban era un análisis más detallado del viento a partir de los sensores situados en el aeropuerto, pero recopilar esos datos llevaba tiempo. Tenían que esperar para saber hasta qué punto influyó el viento en el terrible aterrizaje del vuelo 80. Mientras tanto, un equipo de recuperación halló algo esencial. Lograron sacar las cajas negras de los quemados restos del aparato. Los datos de las grabadoras podrían explicar lo que pasó en los últimos instantes del MD-11, a menos que el fuego hubiera destruido esos datos. Están mucho más dañadas de lo que me imaginaba. Ojalá podamos sacar algo en claro de ellas. Estaban muy dañadas. Habían soportado mucho calor. Hay que embalarlas. Queríamos asegurarnos al 100% de que recuperábamos los datos. Así que designamos a un investigador para que se llevara las grabadoras a Estados Unidos.
Las cajas negras volaron en el primer vuelo a Washington, D.C., donde expertos de la NTSB tratarían de recuperar esos datos tan cruciales. Mientras los investigadores esperaban noticias de Washington, barajaron otra posibilidad. El vuelo 80 había perdido el equilibrio a causa de la carga que transportaba. ¿Y si el cargamento giró en el último momento? Hay varios factores que pueden afectar a la carga de un avión durante el aterrizaje o el despegue. Una de las cosas que más miedo les da a los pilotos es que esa carga se mueva. El vuelo 80 transportaba más de 50 toneladas, entregas que FedEx debía realizar, tanto grandes como pequeñas. Cargar en un avión es una ciencia exacta. Hay que distribuir el peso de manera que no desequilibre el aparato. Eso es especialmente importante en el inestable MD-11. Los cinturones que sujetaban la carga habían sobrevivido al fuego. No había pruebas que demostrasen que habían fallado. Todo parece en orden. Veamos los demás. Por lo que pudimos deducir de los restos de la carga, no había ninguna prueba de que se hubiera movido ni hacia la parte delantera del aparato ni hacia la parte trasera. Pero si el cargamento no se desplazó, ¿cuál era la causa del accidente que había matado a 2 pilotos? Masaru Chiba analizó los datos del radar Doppler acerca de la velocidad del aire en la pista 34. Cualquier indicio de una cizalladura en los momentos previos al accidente podría suponer la pista que estaba buscando. Pero se topó con otro callejón sin salida. No hubo ninguna cizalladura en la pista 34 izquierda cuando tocaron tierra. Tras examinar los datos de las corrientes de aire, tanto antes como después del accidente, nos pareció muy poco probable que una cizalladura hubiera sido la causa del desastre. Mientras los investigadores en Japón se esforzaban por encontrar alguna prueba convincente, llegaron buenas noticias desde Washington. Los técnicos de la NTSB habían recuperado los sonidos captados por la dañada grabadora de voz de la cabina de mando del vuelo 80 y esperaban poder recuperar también los datos de vuelo. Las grabadoras son instrumentos muy fuertes. Están diseñadas para aguantar una cantidad de presión y calor increíble. Señor Misenchik, bienvenido a bordo. Encantado de conocerle. Me llamo Masaru Chiba. Como el avión se había fabricado en Estados Unidos, Paul Misenchik de la Junta de Seguridad en el Transporte se unió al equipo en Japón. Teníamos la experiencia que podía ayudar a los investigadores japoneses en términos de procedimientos o el tipo de regulaciones bajo las que volaban los pilotos. Se podían hacer muchas actividades de seguimiento en Estados Unidos y eso es lo que hicimos. Por aquí, por favor. ¿Qué tal el vuelo? La grabación de la cabina del vuelo 80 ya estaba en manos de los investigadores. ¿Les mostraría por qué los pilotos no pudieron aterrizar de forma segura? Vamos a oírla entera, desde que contactaron con Narita por primera vez a las 6:41. Torre de Narita, FedEx 80, 20 kilómetros para 34 izquierda. FedEx 80, Torre de Narita en pista 34 izquierda. Continúe la aproximación. FedEx 80, recibido. Comprobémoslo todo antes de aterrizar. Perfecto. Todo bien por ahora. Era una aproximación de manual. Tren de aterrizaje. Bajando tren. Viento a 320, máximo a 63 kilómetros por hora. Páralo un momento. Viento a 320. Máximo 63. Lo tenían justo de frente. La grabación reveló que los pilotos volaban con un viento en contra bastante fuerte, aunque no era lo suficientemente peligroso como para explicar el accidente. Vale, sigamos. 300. A por ello, cowboy. No puedes dejar que el avión te pilote a ti. Tú tienes que pilotarlo a él. En un día de mucho viento y con mal tiempo, eso es lo que tienes que hacer. 150. A pesar de las dificultades, los pilotos no parecían muy preocupados. Despejado para aterrizar en la 34 izquierda.
Estable. La denominación aproximación estable es algo que usan cada vez más y más aerolíneas en sus requisitos de funcionamiento, porque es un concepto que se entiende perfectamente. Si estás estable, puedes aterrizar. Queda un minuto para aterrizar y están bromeando. Parece que no pasa nada malo. Gracias a la grabación supimos que estaban relajados y bromeando entre ellos. Creo que lo que pasó es que las corrientes de aire fueron tan intensas que parecía que estaban en un rodeo, como si cabalgasen sobre un caballo salvaje, como si fueran cowboys. De repente, la voz automática del altímetro les dio a los investigadores una pista importante. 15, 12, 9, 6, 3. Pon la última parte otra vez. 15, 12, 9, 6, 3. Debería ir más despacio. 15, 12, 9, 6, 3. Cuando un piloto se aproxima a la pista, sabe el ritmo del descenso gracias a la cadencia de esos avisos de altitud. Normalmente suele ser 30, 15, 9, y cuando llegas a 3 metros, el ritmo baja aún más. 6, 3. Si el ritmo es muy rápido, es que estás descendiendo demasiado deprisa. 30. La grabación indicó a los investigadores que el avión no descendió al ritmo al que debería haberlo hecho, sino que continuó cayendo a mucha velocidad. Eso explicaba el violento impacto, pero no la causa del accidente. Otra cuestión crítica seguía sin respuesta. ¿Por qué los pilotos no aminoraron el descenso? Hasta que no pudieran responder a esa pregunta, los investigadores no sabrían la historia completa que se escondía tras el accidente del vuelo 80 de FedEx. Mientras preparaban los datos de vuelo del FedEx 80 para ser analizados, los investigadores en Tokio seguían una nueva pista. Veamos qué nos puede decir esta. Una segunda cámara de seguridad captó una serie de fotografías durante el impacto mortal. La cámara estaba programada para realizar 4 imágenes por segundo. Con suerte alguna podría explicar por qué el aterrizaje salió tan mal. Cuando vimos las fotografías, nos hicimos una idea bastante clara de cómo el avión había impactado sobre la pista. Las fotos de las cámaras de seguridad fueron más precisas y de más ayuda que entrevistar a cientos de testigos. A 9 metros del suelo parecía bien nivelado. Estable. ¿Estable? A 6 metros seguía estable. El avión debe estar inclinado hacia la pista en el momento de tocar tierra y tener las alas lo más niveladas posible. Eso es lo que siempre intentamos conseguir. Todo parecía correcto, hasta que en un instante golpea la pista tan violentamente que rebota. Las fotos captaron al detalle lo que sucedió en la pista 34 izquierda, pero arrojaron poca luz sobre por qué pasó. Nos falta algo. Se centraron en la información de la grabadora de datos de vuelo. Veamos qué nos dicen estos datos. Esperaban obtener información sobre lo que hicieron los pilotos durante los instantes finales del aterrizaje. 12 metros... 9 metros... Qué raro. Está prácticamente nivelado. Debería tener el morro levantado. A 9 metros del suelo, los pilotos deben levantar el morro del avión unos grados para aminorar el descenso y ayudar al avión a tocar el suelo. A esto se le llama flare. Hay que empezar a tirar de la palanca de mando para elevar el morro del avión, para detener el descenso y así conseguir que del aparato salga un movimiento de potencia continua. A 7 metros del suelo, el piloto aún no lo había hecho. Empezó a levantar el morro aquí, a 2 segundos del impacto. Demasiado tarde.
Los pilotos comenzaron a elevar el morro a 6 metros, tan tarde que aún seguían tirando de la palanca cuando se estrellaron contra el suelo. Eso explica por qué descendían tan rápido. Elevar el morro a tiempo ayuda a asegurar un suave aterrizaje. Al retrasar ese proceso, los pilotos descendían mucho más rápido de lo que debían. Empezaron a hacerlo cuando estaban tan solo a 6 metros del suelo, cuando las cosas comenzaron a ir mal. A 2 segundos del impacto aún iban con retraso. Veamos cómo llegó hasta ahí. Descendieron demasiado rápido. Nos preguntamos por qué un piloto dejó que pasara algo así. 30. En busca de una respuesta, los investigadores analizaron una parte anterior del vuelo, los últimos 30 metros de descenso. Aquí es donde todo empezó a ir mal. Derecha arriba, izquierda abajo, derecha arriba, izquierda arriba. A por ello, cowboy. Se emplearon al máximo para ajustarse a los cambios del viento en contra y los movimientos hacia arriba y abajo del aparato, además de las turbulencias asociadas con ello. Estable. Si el viento en contra es bastante fuerte y va desde la pista hasta el avión y esa corriente de aire disminuye repentinamente, el avión tiende a crear la sensación de que el aparato se cae, ya que ha perdido parte de la corriente de aire que pasa por encima del ala. El MD-11 avanzaba por la pista a casi 320 km por hora, cayendo 4 metros por segundo. Pino tenía ambas manos ocupadas tratando de mantener la posición del avión necesaria para aterrizar. 30. Justo cuando necesitaban potencia, los motores se pararon. 15. A 15 metros, la situación se volvió mucho peor. Los autoaceleradores del MD-11 están diseñados para parar automáticamente a 15 metros del suelo. El sistema funciona bien los días despejados, pero en este caso, la disminución de la potencia hizo que el avión descendiera aún más rápido. Al descender tan rápido, necesitaban potencia a 15 metros, pero no la consiguieron. A causa del fuerte viento, Pino debería haber añadido más aceleración para lograr un buen aterrizaje. 9. Pino reaccionó menos de un segundo tarde. Elevó el morro del aparato, pero el avión ya estaba descendiendo demasiado rápido. En condiciones de mucho viento, es obligatorio que el piloto vigile los aceleradores y anule los autoaceleradores para asegurarse de que logra la potencia adecuada para controlar la tasa de descenso hacia la pista. Al igual que pasó en el accidente en Newark, el vuelo 80 golpeó la pista al descender el doble de rápido de lo recomendado. Ambos fallaron con el flare. Ambos chocaron demasiado fuerte. Si un piloto tarda en efectuar el flare, como decía Isaac Newton, toda acción provoca una reacción. Chocará contra la pista y rebotará. Eso es lo que pasó con los MD-11. Una de las alas bajó y la otra se elevó, haciendo que el avión se diera la vuelta. Los investigadores en Japón saben que tanto Moseley como Pino habían recibido la formación necesaria para recuperar la posición tras un rebote que Benson recomendó tras el accidente de Newark. Parece que tenían la formación adecuada. ¿Por qué el aterrizaje salió tan mal? La causa del fatal descenso sobre la pista 34 izquierda seguía siendo un misterio. Los investigadores indagaron en el pasado de los 2 pilotos que murieron en el vuelo 80 de FedEx. FedEx no cuenta con mucha gente nueva en el mundo de la aeronáutica. Ellos no lo eran. Antes de trabajar para FedEx, el comandante Moseley pilotó F-4s para los marines estadounidenses. Solo los mejores pilotos tienen alguna posibilidad de lograr ese puesto. Como piloto civil, acumulaba más de 8.000 horas de vuelo. Pero el comandante Moseley había vuelto hacía poco al trabajo Baja por enfermedad. tras una larga baja a causa de un dolor de espalda.
El copiloto Pino era casi un novato. Anthony Pino era un veterano de la Primera Guerra del Golfo. Sirvió a las Fuerzas Aéreas estadounidenses durante 23 años pilotando aviones C-5, una de las aeronaves más grandes que se han construido. Nadie podía decir nada malo de ninguno de los dos pilotos. Entrenaban bien. Siempre aprobaron las pruebas de competencia. Pero los investigadores hallaron un detalle importante en el historial del copiloto Pino. Logró la certificación para aterrizar un MD-11 en un simulador tan solo 6 semanas antes. Muchas horas de vuelo, pero no muchos aterrizajes. Descubrimos que en los 6 meses anteriores había realizado muy pocos aterrizajes. La falta de experiencia al aterrizar ya había desencadenado tragedias en el pasado. Solo un mes antes, un 737 de Turkish Airlines se aproximaba al aeropuerto Schiphol de Ámsterdam. El piloto al mando era un aprendiz sin experiencia. No supo reconocer un cambio crucial en la configuración de la aceleración a causa de un altímetro estropeado. El avión perdió potencia y se estrelló contra el suelo, matando a 9 de las 135 personas a bordo. En FedEx, Pino solía volar como piloto de relevo, asumiendo el control del aparato solo en mitad de vuelos muy largos, una labor que requiere realizar muy pocos aterrizajes. El piloto al mando de la aeronave solo había hecho 73 aterrizajes en los 2 últimos años y medio. Eso de media son unos 2 aterrizajes y medio al mes. 2 aterrizajes y medio al mes. No podía tener mucha práctica. El primer rebote lanzó al avión al aire de nuevo. Se elevó 3 metros y bajó el morro. Después golpeó el suelo por segunda vez aquí. Siguió empujando los controles hacia adelante, bajando más el morro. Solo empeoró las cosas. El segundo rebote les lanzó a 5 metros. El tercer impacto fue letal. ¡Fuego! Un copiloto oxidado y un comandante con dolor de espalda. Tiene que haber algo más que eso. Sigamos. Los investigadores volvieron a centrarse en la grabadora de voz de la cabina y escucharon otros factores que también pudieron afectar. Sería genial dormir bien. Oyeron una pista clave, un comentario realizado 45 minutos antes del catastrófico aterrizaje. Estoy agotado. Sí, dormiré como un bebé. No me quites el ojo de encima, ¿vale? Si me quedo callado mucho tiempo, dime algo, sobre todo si queda poco para aterrizar. Se escuchaba claramente cómo decían que estaban cansados durante la aproximación. Estaban cansados. Llevaban volando toda la noche. Comprobemos lo cansados que estaban. Hay estudios que demuestran que el cansancio puede reducir el rendimiento de una forma muy similar a la de una intoxicación etílica. Los investigadores averiguaron que durante los 10 días previos al accidente, los 2 pilotos habían volado 38 horas y media, viajado casi 17.000 kilómetros y cruzado 8 usos horarios. Su semana empezó en Anchorage, Alaska. De allí volaron a Narita y después de Tokio a Guangzhou, China. De allí a Malasia, luego a Filipinas y de nuevo a Guangzhou. Además de la ruta final, un vuelo nocturno de vuelta a Narita. Cuando realizas trayectos tan largos, al llegar a un sitio a las 8 de la mañana, tu cuerpo tiene la sensación de que son las 8 de la tarde. ¿Cuántas horas durmieron entre vuelo y vuelo? Normalmente elaboramos una cronología que nos ayude a saber cuántas horas de sueño pudieron tener los pilotos y cómo era su horario. Los investigadores averiguaron todo lo que pudieron sobre las actividades de los pilotos los días previos al accidente. Analizaron sus registros informáticos, contactaron con sus amigos y familiares y entrevistaron a los empleados de los hoteles sobre sus entradas y salidas.
Lo más importante que siempre queremos saber es cuándo estaban despiertos los pilotos, cuándo estaban trabajando, cuándo durmiendo y qué tipo de actividades realizaron. Incluso llegaron a revisar facturas y la información de sus tarjetas bancarias para así lograr hacerse una idea clara de cuándo era más probable que los pilotos estuvieran durmiendo. Bramble descubrió que en las 24 horas previas el piloto Moseley no había dormido más de 4 horas y 38 minutos seguidos. El copiloto Pino había dormido aún menos, solo 3 horas y 17 minutos. Los pilotos deberían dormir al menos 8 horas sin interrupciones cada día. Eso les permitiría estar completamente descansados y rendir correctamente. Ninguno durmió 8 horas seguidas ni de lejos. Según el reglamento, tenían tiempo de descanso suficiente en sus horarios. Pero las aerolíneas no pueden dictar cómo usan los pilotos ese tiempo ni obligarles a dormir. Sería genial dormir bien. Estoy agotado. Sí, dormiré como un bebé. Estos hombres no estaban en las mejores condiciones. A por ello, cowboy. Sus tiempos de reacción eran un poco más lentos. Es normal que haya lapsus en el rendimiento y las respuestas sean más lentas. Era cansancio mental y ese es el peor. Te das cuenta más rápido de cuando tu cuerpo está cansado que de cuando tu mente está cansada. 15, 12, 9, 6. La diferencia de tiempo entre cuando Pino elevó el morro del avión y cuando debería haberlo hecho fue mínima. Lo hizo 0,7 segundos más tarde. Esa fracción de segundo les costó la vida a los dos pilotos. Un aumento del tiempo de reacción es un déficit en el rendimiento asociado al cansancio. Eso podría explicar por qué tardaron tanto en realizar el flare. Rebotar al aterrizar es algo frecuente en el mundo de la aviación comercial y no suele causar ningún accidente. De hecho, el vuelo de FedEx rebotó en 2 de sus 60 aterrizajes previos al siniestro. Rebotar con un avión es algo que pasa a menudo, no es algo extraño. Pero aún así, no suele provocar un accidente tan violento. ¿Por qué esos rebotes fueron tan letales? Aunque parecía que el cansancio podía ser la causa, los investigadores sospechaban que la historia no terminaba ahí. ¡Fuego! ¡Dios! ¿Puedes pasarlas todas seguidas? El equipo de investigación juntó la secuencia de fotos realizadas a la pista para crear una reveladora imagen del mortal accidente del vuelo 80. Masaru Chiba se dio cuenta de algo acerca de los pilotos de FedEx. Parece que ignoraron lo que les enseñaron sobre recuperarse de un rebote. En un simulador de vuelo de un MD-11, una expiloto de FedEx le enseñó el procedimiento habitual para recuperarse de un rebote. Elevar 7,5 grados el morro y aumentar la aceleración. ¿Preparada? Creo que la mayoría de los pilotos a ese nivel están lo suficientemente capacitados como para manejarlo sin problemas. Si es tan sencillo, ¿por qué hicieron lo contrario? Los datos de vuelo mostraron que Pino hizo lo contrario de lo que se le enseñó. En vez de elevar el morro tras el primer contacto, empujó la palanca hacia adelante, bajando así el morro hacia el suelo. Ese error hizo que el avión rebotara de nuevo, elevándose 5 metros. Una de las cosas que más nos intrigaban era cómo había podido un piloto, tras rebotar contra el suelo, bajar el morro del avión en dirección a la pista. 12 segundos después, el avión estaba boca arriba y envuelto en llamas. ¡Fuego! ¡Dios! El MD-11 es una versión alargada del DC-10. ¿Podría esa longitud extra haber influido en el accidente? ¿Qué verían los pilotos desde la cabina de mando? Los investigadores le pidieron a Boeing que creara una simulación de lo que los pilotos veían desde la cabina. Aquí es donde subieron el morro. Volvieron a elevarse aquí.
Cuando el principal tren de aterrizaje rebotó y subió, el avión giró, pero el morro no se elevó. Para los pilotos en la cabina fue una especie de ilusión óptica. No tenían ni idea de que habían impactado contra el suelo. Aquí es donde ven la pista de nuevo, pero ya es demasiado tarde. Hay mucho avión delante de las ruedas y eso te puede dar una sensación falsa de dónde estás en relación con el suelo, porque este tipo de aeronaves aterrizan con el morro levantado. Este descubrimiento ayudó a explicar por qué Pino empujó la palanca hacia adelante. Es muy poco probable que supiera que el tren de aterrizaje había impactado contra el suelo. Siempre quieres bajar el morro del avión lo antes posible para que el avión esté bien fijo en tierra. La aproximación pasó demasiado rápido de ser una aproximación complicada pero relativamente normal a una situación desastrosa en un espacio muy corto de tiempo. No hay un factor concreto que nos permita decir, sí, eso es lo que causó el accidente. En la mayoría de los casos suele ser un cúmulo de varios factores. 30. Según los investigadores, un piloto cansado y que tuvo que lidiar con fuertes vientos elevó el morro del avión un segundo tarde, lo que hizo que impactara sobre la pista demasiado rápido. El alargado diseño del MD-11 impidió que el piloto se diera cuenta de que había rebotado contra el suelo, llevándole a cometer el error fatal de bajar el morro del aparato. Este accidente comenzó con un error muy pequeño. La respuesta a ese error llevó a otro error, y la respuesta a ese empeoró más la situación. Fue como una especie de efecto dominó. La situación fue empeorando cada vez más y más. Tras el accidente, los investigadores realizaron una serie de recomendaciones clave para evitar catástrofes similares. Sugirieron que los fabricantes instalaran una luz en la cabina de mando de los MD-11 para indicar a los pilotos cuando las ruedas impactan contra el suelo. Descubrimos que en aviones alargados es muy difícil saber si el aparato ha rebotado o no. Por eso instalaron un sistema que informaba a los pilotos si la aeronave había rebotado. También recomendaron a los pilotos estar preparados para apagar los autoaceleradores para mantener la velocidad durante la aproximación. Si los aceleradores no hacen lo que tú quieres que hagan o quieres que hagan algo diferente, ahí está tu mano para aplicar la potencia que necesites. Y lo que era más importante, recomendaron que se entrenara a los pilotos para abortar un aterrizaje si rebotaban contra el suelo. Cada vez está más extendida la mentalidad. Es mejor abortar, volver e intentarlo otra vez. No vamos a arriesgarnos. Sin embargo, es muy triste que se haya llegado a esa conclusión tras la pérdida de un avión y, sobre todo, tras la pérdida de 2 pilotos.